Hola, un abrazo y saludo desde Cuba, desde el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte. Hacemos una vez más patente la denuncia en contra del genocida bloqueo que por más de 60 años nos impone el gobierno de los Estados Unidos al pueblo cubano y que afecta no solo a nuestra economía. Este bloqueo ha generado serias limitaciones a nuestro país y por consiguiente al pueblo cubano, el cual ha enfrentado con valentía y decoro esta difícil y triste realidad. Por ejemplo, dentro de los organismos que atiende nuestros sindicatos de la educación, la ciencia y el deporte, si hablamos básicamente de las afectaciones de este bloqueo en el sector de la educación, podemos decir que las afectaciones han sido muchas a lo largo de estos 60 años que además se mantienen. La falta o insuficiencia de algunos medios y recursos de enseñanza para la docencia y la investigación, así como el acceso limitado a la información científica y a herramientas informáticas necesarias para la producción de multimedias educativas es algo que tenemos muchas limitaciones debido a este bloqueo. Los obstáculos para recibir los pagos por servicios profesionales que se ofrecen en el extranjero de nuestros maestros, nuestros profesores, científicos, las afectaciones en todos los niveles educativos por carencias de recursos, medios de enseñanza, bibliografía especializada, acceso a plataformas digitales y otras. En el área, por ejemplo, de la tecnología educativa en el Ministerio de Educación General, la incidencia principal está en el bloqueo al libre acceso desde Cuba a los contenidos de Internet, debido a que Estados Unidos constituye el polo mundial de las tecnologías informáticas, razón por la cual se impide la descarga de las informaciones. También este bloqueo ha afectado el desarrollo de proyectos para la inversión extranjera y el empleo de la informática y las nuevas tecnologías como soporte para la labor educativa y la colaboración internacional vía online. Ha dificultado también este bloqueo la adquisición de las máquinas braille para nuestros niños invidentes y débiles visuales en nuestras escuelas especiales, un tema tan sensible. Y también, por supuesto, este bloqueo nos ha estado afectando con relación al intercambio académico entre profesores de muchas universidades y de muchos centros educativos en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos. En el sector de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, que es otro de los organismos que atiende nuestro sindicato, también igualmente afectado por la aplicación del bloqueo de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones en Ecosistema Costero, el Centro de Investigaciones en Bioalimentos y el Centro de Información y Gestión Tecnológica son centros que no pueden acceder a las bases de datos de los Estados Unidos en la gestión del conocimiento sobre los temas del cambio climático, gestión de recursos naturales, por ejemplo, agua, diversidad, biodiversidad, etcétera, nutrición animal y meteorología, debido a que nos está negado el acceso a toda esa información debido al bloqueo. Información que de tener acceso a ella podía viabilizar más nuestras investigaciones y por ende hacer más factible los resultados de las mismas y al final el beneficio para el país, para nuestro pueblo, que es el objetivo final de dichas investigaciones. En sectores como la biotecnología y la actividad agrícola, muchas tecnologías no pueden llegar a Cuba, por lo que ello demanda esfuerzo adicional de la isla y además se perjudica el acceso a publicaciones y bases de datos internacionales. También, por ejemplo, Cuba requiere de financiamiento para implementar un sistema de monitoreo ambiental con estaciones para medir la contaminación atmosférica y en esta área la colaboración transparente con expertos estadounidenses favorecería la labor científica. Estados Unidos, que es una potencia también en este sentido y que lo tenemos tan cerca, sin embargo no podemos hacer ese intercambio científico en esta área del conocimiento producto del bloqueo. ¿Qué decir del deporte? La adquisición de implementos deportivos y uniformes para los atletas a precios elevados que tenemos que buscar en segundos y terceros países, pudiendo acceder al mercado en Estados Unidos. Tampoco eso podemos hacerlo debido al bloqueo y tenemos que ir a Europa y a Asia a hacer estas compras y estas demandas
para nuestros atletas y entrenadores. Entre los deportes más afectados, por ejemplo, también la adquisición de equipos y medios para los entrenamientos de los atletas, está el boxeo, está la vela, el pentatlón, el ciclismo, el hockey, el tiro. Continúa la constante negativa de visas de deportistas y funcionarios cubanos. Existen limitaciones para tramitar las visas de los atletas y entrenadores que deben participar en bases de entrenamiento, mientras lo mismo sucede con los profesionales de Cuba, quienes muchas veces no pueden asistir a conferencias y simposios en el suelo estadounidense y por supuesto es un intercambio que se pierde. Para los cubanos ir a cualquier competencia en Estados Unidos y Puerto Rico se encarece mucho debido a que los trámites de visado hay que hacerlos en un tercer país y una situación que dificulta mucho esta gestión. También se mantiene la imposibilidad de adquirir insumos necesarios para el desarrollo del Programa Nacional Antidoping en compañías norteamericanas o a sus filiales en terceros países. Eso provoca que tengamos que buscarlo mucho más lejos de Cuba y un aumento en el costo de casi un 20%. Persisten las dificultades en el acceso a Internet en las escuelas y centros deportivos del país ocasionados por la carencia de tecnología y las limitaciones del ancho de banda. Este bloqueo en estos casi 2 años de pandemia se ha recrudecido mucho. Se mantiene, por ejemplo, las 243 medidas que impuso el gobierno de Trump y que el actual presidente de los Estados Unidos, Biden, dijo que iba a flexibilizar. En este minuto no ha flexibilizado ninguna. Se mantienen estas 243 medidas que han tenido como objetivo que el pueblo cubano claudique, lo cual no han podido lograr ni podrán lograrlo. La situación grave que teníamos al incrementarse el número de enfermos y no contar con los recursos necesarios, díganse algunos equipos médicos y algunas medicinas, también ha sido algo que ha afectado mucho en este tiempo de pandemia. Por ejemplo, un ejemplo de mucho impacto negativo de este bloqueo durante la pandemia fue cuando ocurrió el colapso del oxígeno en nuestro país, lo cual contribuía a evitar el fallecimiento de pacientes enfermos con la COVID-19. Ante esta triste realidad, no hubo ninguna muestra por parte de los Estados Unidos para vendernos oxígeno ni la posibilidad mínima de permitir que otros países lo hicieran, incrementando las amenazas a todo aquel que tuviera vínculo con Cuba para estos fines y similares. Fue algo que tuvimos que resolver nosotros internamente en nuestro país con la ayuda de nuestros innovadores. Se resolvió el problema y pudimos resolver esta gran situación, pero no en ningún momento el gobierno de los Estados Unidos se pronunció, estando tan cerca nuestro, para ayudarnos en un tema tan sensible y que hubiera podido evitar muchas vidas humanas. En el campo de las medicinas, nosotros pudimos seguir vacunando diversos productos que contribuyeron a mejorar la situación de los pacientes. En este sentido, tampoco se recibió ninguna ayuda ni ninguna colaboración por parte de los Estados Unidos. Las vacunas las logramos gracias al quehacer cotidiano y a la plena dedicación de nuestros científicos, a la obra de Fidel. Estos científicos que trabajaban a toda hora logrando en estos momentos 5 vacunas, 4 de ellos ya, como ustedes conocen, Abdala Soberana 1, Soberana 2 y Soberana Plus, que ya son vacunas, y Mambisa, que se encuentra en fase terminal. Actualmente nuestro pueblo con posibilidades de salud ha recibido por lo menos una dosis de las vacunas cubanas. Ya más del 90% de la población cubana está inmunizada, vacunada. En estos momentos está recibiendo en un primer momento el personal de la salud un refuerzo también con vacuna cubana, y este refuerzo de la vacunación lo va a recibir todo el pueblo. Cuba se convirtió en el primer país del mundo en vacunar a toda su población infantil. Debido a esto pudimos reiniciar con gran júbilo, con gran éxito, el curso
escolar con todos nuestros niños y jóvenes vacunados con vacunas cubanas hechas por la revolución, por los científicos cubanos, gracias a la obra de Fidel, de lo cual estamos muy orgullosos y muy contentos y por supuesto también dispuestos a brindar nuestras vacunas a todo el que le haga falta. En este sentido, yo creo que es también importante y meritorio destacar el reconocimiento de los trabajadores y afiliados al Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, que arriesgando su vida estuvieron en hospitales, en centros de aislamiento, en todos los lugares donde hizo falta en la producción de alimentos para contribuir al combate contra esta pandemia. Sentimos, como ya reiteré, un especial orgullo por todos estos trabajadores que de forma incondicional contribuyeron a enfrentar de forma victoriosa los momentos más difíciles de la etapa de la pandemia. Además, queremos también realizar, patentizar que aquí está Cuba con su pueblo, está Cuba fiel a las ideas y a la obra de Fidel, está Cuba que ha resistido a este criminal bloqueo por más de 60 años y que estamos dispuestos a continuar en la lucha y esta resistencia. Está Cuba que agradece el acompañamiento, el apoyo, la solidaridad de todas las organizaciones sindicales amigas y de todos los países del mundo que nos apoyan y denuncian este acto cruel de genocidio que se mantiene por más de 60 años. En estos momentos, nuestro Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte se encuentra desarrollando la jornada por el 60 aniversario de su constitución y por el 60 aniversario de la campaña nacional de alfabetización. En este sentido, hemos estado desarrollando una gran jornada dedicada a Fidel y a todos nuestros trabajadores y afiliados que, como dije anteriormente, combatieron y siguen combatiendo esta pandemia. Será una jornada y está siendo ya de júbilo, de estímulo, de reconocimiento, de mucho compromiso con la obra de la revolución socialista y de las ideas y la obra de nuestro invicto comandante en jefe Fidel. Por lo tanto, el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte tiene el compromiso de continuar contribuyendo a la obra de la educación, que es una conquista de nuestra revolución. Celebraremos el día 22 de diciembre también el Día del Educador como colofón a esta gran jornada del 60 del sindicato y el 60 de la campaña de alfabetización. Estaremos también celebrando un aniversario más del triunfo de nuestra revolución y queremos patentizar y hacer una vez más un llamado a las organizaciones y líderes del mundo a expresar su apoyo a los trabajadores y al pueblo cubano en el contexto de la Jornada Nacional de Solidaridad Cuba Vive, para que nos apoyen en contra de este genocida y brutal bloqueo que por más de 60 años nos imponen los gobiernos de Estados Unidos. Cuba seguirá resistiendo junto a su pueblo, el sindicato seguirá defendiendo los derechos de los trabajadores. Estamos celebrando nuestro aniversario. Abajo el bloqueo y un abrazo para todas y todos. Muchísimas gracias.